Shalom, bendiciones. En esta oportunidad vengo a hablarte de la parashá Pinhas que se encuentra en el libro de Números 25, 10 al capítulo de Números 31. Esta parashá comienza en el versículo 10, como te decía, del capítulo 25 de Números. Pero para poder entender bien un poquito lo que es el comienzo de la parashá, vamos a leer desde el capítulo 1 de Números 25, ¿sí? Pero la parashá comienza en el versículo 10. El versículo 1 dice así: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres. Muy bien, esa es la parte primera, sí, del capítulo 25 del 1 al 9. Ahora vamos a leí esta primera parte para poder entender, sí, comprender un poquito por qué, de qué se trata esta parashá, porque justamente la parashá se llama Pinhas, ¿sí? Vamos a ver ahora justamente qué es lo que nos quiere decir esta parashá. En Números 25, 10 y 11 dice así: entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Aquí podemos ver un hombre celoso por las cosas de Adonai. Esta parashá comienza así, que un hombre, ¿sí?, hizo parar la ira de Yahweh, ¿sí?, que estaba contra Israel porque Israel pecó. ¿Quién fue ese hombre para nosotros? Yeshua HaMashiach. Ese hombre hizo cesar la ira de Adonai sobre la tierra, porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros deleites y pecados, como dice la palabra, pero por la misericordia y la gracia del Padre que ha enviado a Yeshua HaMashiach nos salvó de la muerte eterna. Si Fines no hubiera hecho justicia con sus propias manos por un hombre que trajo una moabita a la tienda de Israel, realmente la ira de Dios lo hubiera consumido a todos. Pero justamente por ese hombre, que para nosotros fue Yeshua HaMashiach, que detuvo la ira de Dios, nosotros hoy podemos glorificar el nombre del Padre por medio de Yeshua, que fue quien hizo cesar esa ira. Es importante entender que en todas las parashá, que significa porción, en todas las parashá vamos a encontrar a Yeshua como el centro de cada parashá. Aunque usted diga: no, eso está en el antiguo pacto, no importa, Yeshua está ahí, porque todo el antiguo pacto es sombra de lo que es Yeshua y lo que Yeshua iba a venir a hacer en la tierra. Entonces podemos ver justamente que el celo de Fines causó bendición al pueblo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el celo de una persona, como en el caso de Fines, que mató a un israelita, que llevó a una mujer el pecado al campamento, cesó la ira de Yahweh? Sí, porque el amor
y el celo de Yeshua hizo cesar la ira de Yahweh sobre nosotros. Y ciertamente trajo bendición, porque nosotros sin Yeshua no teníamos nada. Dice la palabra, Efesios 2, dice que nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. No teníamos absolutamente nada. Adonai no estaba con nosotros. Pero el favor de Yahweh, ¿sí?, que hizo que Yeshua HaMashiach viniera a la tierra, hizo cesar esa mortandad sobre todo el mundo. Por eso dice la palabra que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No se perderá, sino que tendrá vida eterna. Entonces podemos ver justamente en Segunda de Crónicas 7:14, vamos a ver, Segunda de Crónicas 7:14 dice así. Vamos allá, Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, hay una condición para ser bendecido y sanado por Yahweh: apartarnos de nuestros pecados, orar a Él y buscar su rostro. Esa es la condición para ser bendecido, para ser prosperado, para ser, podemos decir, catapultado a otro nivel. Es buscar el rostro de Yahweh, esperar en Él, orar a Él y apartarnos del pecado, ¿sí? Porque el pecado siempre va a traer maldición. Así como este israelita trajo una moabita al campamento y vino la mortandad sobre el pueblo porque los hombres se fueron a comer los sacrificados a los ídolos en Baal Peor y fueron a fornicar con las mujeres de Moab, así vino la maldición a Israel. ¿Por qué? Porque pecaron y porque se entregaron a la lascivia y ofendieron a Dios de una manera muy, muy, muy tremenda. Por eso vino justamente la mortandad. Volvamos al libro que estamos estudiando, perdón. Dice así en Números 25 de 12 al 18 dice así. Dice: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Adonai, o Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita, era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de su mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de una familia en Madián. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Podemos ver, gloria al Padre, que este hombre, sí, el que vino a hacer una justicia, vamos a decir, por sus manos, sí, porque recordemos que en el antiguo pacto, sí, era el que peca muere, sí, esa era la condición. Ahora viene Yeshua, sí, y se lleva consigo toda maldición. ¿Qué dice la palabra? Que Yeshua se llevó la maldición de la ley. No se llevó la ley, porque la ley es eterna. Dice Pablo que es buena, que es santa, sí, y que es perfecta, es eterna, pero se llevó la maldición de la ley. Entonces, el celo del Eterno realmente por su pueblo y por su palabra viene a traer esa mortandad. Pero el amor, sí, y la devoción de un hombre por el Padre hizo que toda esa mortandad parara así y se detuviera a favor de los hijos de Dios. En Números 26, 1 al 4 dice así: aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo:
tomad el censo de la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en el campo de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Yahweh a Moisés a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Debemos entender que Yahweh nunca ha aprobado el censo, pero el censo de la congregación completa sí ha aprobado y ha mandado a censar al pueblo de 20 años arriba para los que podían salir a la guerra solamente. Entonces, el censo es solo para los que pueden salir a la guerra, no era para todo el pueblo. En Números 26, 52 al 65 dice así. Dice así, del 52 al 65 dice así. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. A cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por nombre de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por su familia son estos: de Gersón la familia de los gersonitas, de Coat la familia coatitas, de Merari la familia de meraritas. Estas son la familia de los levitas, la familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram, la mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le ha nacido a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Le dio a luz a su esposo, sí, Amram, le dio a luz a Aarón, a Moisés y a Miriam, sí, que fue traducido María, hermana de Aarón y Moisés. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron el fuego extraño delante de Yahweh. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Gloria al Padre. Podemos ver aquí, vamos a leer números. Primero podemos ver aquí algo muy interesante que nos habla que cada uno, dice la palabra, cada uno recibirá conforme, ¿sí? La suerte será repartida conforme su heredad entre el grande y el pequeño, ¿sí? O sea, iba a ser proporcional. Esto es muy importante. Acá podemos ver algo muy interesante que nuevamente nos nombra la justicia de Dios, ¿sí? En Números 26, 61 dice que Nadab y Abiú fueron muertos cuando ofrecieron fuego extraño. Y aquí nos nombra nuevamente esto y podemos entender que la parashá comienza contándonos la historia de Fines, que hizo justicia por sus manos para parar la mortandad. Y aquí estos dos hijos de Aarón también murieron por ofrecer fuego extraño. Podemos ver que todo el antiguo pacto nos muestra una exigencia tal para el servicio al Padre, ¿sí? Porque podemos ver que Fines hizo justicia por sus manos propias y fue aprobado por Dios, por Adonai. Podemos ver que Nadab y Abiú fueron atrevidos y ofrecieron fuego extraño y la ira de Dios lo consumió. Y qué importante, ¿verdad? Porque hoy tenemos a Yeshua HaMashiach, que vino a hacer expiación, vino a hacer redención para nosotros, y por causa de esa sangre, ¿sí?, que nos cubre de la ira de Dios, no somos muertos nosotros en nuestros pecados y en nuestra mala manera muchas veces de vivir. Pero la palabra dice en Hebreo 10:26 que el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios.
Entonces es muy importante entender que la ira de Dios, si bien no se manifiesta de una manera literal hoy en día sobre nosotros, es una cosa que está ahí, no es que desapareció, pero la sangre de Cristo cubre esa ira y no nos alcanza porque la gracia de Él está sobre nosotros. No obstante, dice que si pecamos deliberadamente, o sea, no tenemos la licencia para pecar como querramos. No, 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 porque dice la palabra que la gracia está, la misericordia de Dios está, la sangre del Señor nos cubre para que esa ira no nos alcance, pero no nos da la licencia para pecar. Por eso el autor de Hebreo nos dice que el que pecare deliberadamente después de haber conocido la verdad, le queda solamente un juicio que va a arder eternamente. Entonces, en Números 27 del 1 al 11 dice así. Vamos a leer Números 27 del 1 al 11. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré, sino en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Yahweh. Y Yahweh respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijo, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviere hija, dará su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, dará su herencia a los hermanos de su padre. Y si no tuviere padre, y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a un pariente más cercano de su linaje. Y este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Aquí podemos ver que Yahweh, ¿sí?, hace justicia a favor de las hijas de Zelofead. No solamente hace justicia, acá tenemos algo muy interesante porque la palabra nos muestra que no solamente Yahweh hace justicia, que Él es un Dios que busca justicia a su favor porque Él quiere santidad en los que le adoran a Él, sino que Él también hace justicia, sí, a favor de nosotros, porque en este caso estas mujeres no tenían heredad porque hasta su momento se entendía así que la heredad era para el varón, pero el padre le dice: ellas dicen algo cierto, la heredad le corresponde a ellas porque su padre no tuvo hijo varón, y ahí Yahweh deja justamente los preceptos para cómo va a ser la herencia si no tienes hijo, si no tienen hija, ¿sí? Cómo va a ser traspasada la herencia para cada generación. En Número 27, 12 al 14 dice: Yahweh dijo a Moisés: Suba a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Muy bien, aquí podemos ver que el Padre le muestra, ¿sí? Le muestra a Moisés, la tierra, pero le dice que no va a entrar por causa que fue rebelde. Y esto es muy interesante porque muchas veces como líderes nos enojamos y eso nos puede llevar a golpear la roca, ¿sí?, que es Yahshua, y eso acarrea maldición. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. El Padre le había dicho que él
tenía que hablarle a la roca delante de la congregación. No obstante, en otra ocasión el padre le dice que aparte a los ancianos que golpee la roca. Esto es muy interesante, ¿sí? En otra parte yo ya di una enseñanza sobre esto, porque en una parte le dice que golpee la roca, pero solo veían los ancianos. En otra parte le dice que le habla a la roca delante de la congregación. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y volvió a golpear la roca. Y la roca es Yahshua, ¿sí? Él fue muerto, fue golpeado, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros no podemos ahora seguir golpeando esa roca, porque ella fue herido, ella fue muerto, ella fue escupido, ella fue maltratado, él fue vituperado por nuestros pecados, y ahora nosotros no podemos venir y seguir golpeando con nuestros pecados. No, debemos hablarle, ¿sí? Vivir en santidad, de esta manera hablarle al Padre para que Él nos dé el agua viva. Muy bien, podemos ver en Números 27, 15 al 17, dice así. Dice, entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Adonai de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como oveja sin pastor. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. ¿Quién es este Josué? Yahshua, ¿sí? Porque Yahshua puso, ¿sí?, el espíritu de él sobre nosotros, ¿sí? Y puso su dignidad. Oiga lo que dice en Números 27, 20, dice, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan, ¿sí? Él puso sus manos sobre nosotros y puso su espíritu, ¿sí? Y puso su dignidad para que todos los de la congregación, de su congregación, sus hijos, obedezcamos a quién, a Yahshua HaMashiach. Vamos a ver qué dice Ezequiel 34. Ezequiel 34 dice así. 34 del 1 al 12. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Yahweh el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Yahweh. Dice así, vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron más mis ovejas,
sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y no les serán más por comida, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y la reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas, en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Quién es este? Yahshua HaMashiach, que viene a buscar a sus ovejas, ¿sí? Porque dice, él mismo vendrá y buscará a cada una, donde quieran que estén, buscará a sus ovejas, que somos nosotros, ¿sí? Y nos pastoreará. Y en otra parte dice, el pueblo tendrá un solo rey y un solo pastor. Gloria al Padre. Podemos ver en Números 27, 18, dice así. 27, 18 al 23 dice así. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y los pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Bueno, esto ya es justamente lo que leíamos anteriormente, y acá es muy interesante porque dice, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación. ¿Yahshua acaso murió escondido del mundo? No, no. Los que vivían en ese tiempo en Jerusalén y los que estuvieron ahí presenciaron y vieron, fueron la congregación, vieron lo que a Yahshua les pasó, y por eso de esta manera, sí, él vino a hacer redención sobre nosotros, y vino, como dice la palabra, y le darás el cargo en presencia de ellos. Él tuvo el cargo de Cohen Gadol, de sumo sacerdote. En Números 28, 1 dice así. Podemos ver que dice, en el capítulo 28 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, con olor grato, a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Yahweh, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. El cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Dice, y en el versículo 9 dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo de su libación. Muy bien, aquí podemos ver algo muy interesante que nos habla de Shabbat, ¿sí? Cómo eran las ofrendas en el tiempo del antiguo pacto, ¿sí? Las ofrendas en Shabbat y las ofrendas del día a día. Hoy sabemos que no hacemos sacrificio porque Yahshua fue el último y gran sacrificio. Pero los mandamientos son eternos y el mandamiento del Shabbat es un mandamiento eterno, ¿sí? Porque justamente nosotros no podemos decir, bueno, no tengo nada para ofrecer. Sí, por supuesto que tenemos ofrenda para dar. Tenemos ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración, ofrenda de ayuno. Tenemos muchas cosas para ofrecer al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos dio a Yahshua, que ella es el gran sacrificio, y no tenemos más que hacer ningún sacrificio de animales, pero sí sacrificio de alabanza, de adoración y de todo lo que tiene que ver justamente con la exaltación al Padre. En Números 31 dice así, habló Yahweh a los príncipes de la tribu de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. ¿Qué es lo que Yahweh ha mandado? No mandó el hombre, no mandó un pastor de la tierra, un ser humano, no, mandó Yahweh. ¿Qué es lo que mandó? Mandó a ofrecer ofrendas en Shabbat. ¿Cuáles son las ofrendas de hoy en día? Alabanza, adoración,
entrega, estudio de su palabra, ayuno, ¿sí? Mandó a que obedezcamos a la voz de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Y mandó, por supuesto, como hablábamos en el principio, a tener celo por su palabra, obedecer su palabra y someternos a Él como Él manda, como hijos obedientes que somos, y no pisotear la sangre de Cristo, ¿sí? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Shalom, bendiciones.